La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos en el set del Pomodoro a Leonardo Lazo. Leonardo Lazo, conocido como Pipo, es un consultor político con 30 años de experiencia, productor audiovisual y director creativo publicitario desde también muchísimos años. De hecho, ya vamos en algún rato a hablar con Pipo de algunos discos célebres que están en mi discoteca y que Pipo es el productor, por ejemplo, del primer disco de Mozzarella, un disco mítico del rock ecuatoriano. Sí, así es. Bien, Pipo en su faceta de consultor político participó en la campaña que llevó al poder al expresidente Yamil Maguad entre el 98 y el 2000. A la alcaldía de Quito también en el 92, desarrolló un proceso de comunicación que colocó a Quito como ciudad modelo en esos años y luego llevó a la presidencia a Yamil Maguad. Ha recibido 2 reconocimientos internacionales: mejor proceso de comunicación política, otorgado por la Asociación de Consultores Políticos de Latinoamérica en 1998, y mejor spot de la historia de campañas políticas por la revista Campaigns and Elections Latinoamérica en el 2011. Pipo acaba de lanzar un libro, este libro que tenemos aquí, que es La comunicación al poder, manual para rescatar la democracia, en el cual Pipo plasma reflexiones acerca de precisamente cómo afrontar, ¿no es cierto?, esta crisis de las instituciones democráticas alrededor de los cambios que se están produciendo en la forma en que los seres humanos nos comunicamos socialmente. Gracias, Pipo, por acompañarnos en este programa. Y bueno, quizás es una frivolidad, pero me llamaba mucho la atención esta portada, Pipo, en la cual está el célebre Tío Sam, sí, ¿no es cierto? Sí. Este es un afiche, si mal no recuerdo, que se diseñó originalmente para la Primera Guerra Mundial. Exactamente. ¿No es cierto? Para reclutar a los jóvenes estadounidenses al ejército. Sí. ¿Por qué elegiste esta imagen para la portada? Fue una propuesta de la editora. El libro fue editado en España en mayo pasado. Arrancamos allí con Morata y el editor Pablo Cosín me propuso esa portada. Porque ese proceso que tú mencionas, César, es el primer proceso de activación cívica, digamos, que se hizo, porque no fue solo reclutamiento, sino que fue una convocatoria a la población a unirse, a apoyar la causa para defender la democracia frente al proceso de la Primera Guerra Mundial. Esto lo hizo un sobrino de Freud, ahora no recuerdo el nombre, que fue en el fondo el primer publicista y relacionador público en la política, en la historia. Entonces de ahí tomamos como un icono, y pensando también en que como es una edición internacional, la estamos editando en España, en México, en Ecuador, y luego vamos a ir a otros países de Latinoamérica, que tenga una visión un poco más amplia y no solo una mirada local en el diseño, ¿no? Ahora, habrá muchos que dirán, este también es el signo del imperialismo, ¿no? Sí, siempre las lecturas son distintas. Cualquier cosa que uno plantee tiene una lectura subjetiva, ¿no? Entonces, pero creo que es una portada muy vendedora también. Llama la atención, sí, claro. Evidentemente llama mucho la atención, por supuesto. Sí. Bien, en tu libro, tu libro está estructurado en 3 partes. La primera, lo explicas, está orientado a ofrecer directrices sobre cómo hacer comunicación para fortalecer la democracia, partiendo de la idea de que ha suscitado amplios debates: cambiar las percepciones o cambiar la realidad en el escenario de la hipercomunicación. Percepción y realidad. Con eso siempre juega la comunicación, en todo sentido, y la comunicación política aún más. Claro, ¿no? y ahora mucho más, ¿no? Yo lo que digo en el fondo allí es, hay que cambiar el pensamiento de cómo se hace la comunicación política, porque
El quehacer político y la interacción humana cambió totalmente con el fenómeno de las redes y esta comunicación horizontal, en donde todos somos emisores y receptores. Antes la política se hacía entre tres sabios, digamos, del partido que diseñaban un ideario y eso bajaba a través de los medios masivos, se generaba una militancia y ellos eran los apóstoles que difundían el mensaje del partido que sea, izquierda democrática, democracia cristiana, llámele Partido Social Cristiano, el que sea, ¿no? En la actualidad esa figura vertical ya no funciona. Ahora lo que tenemos son ciudadanos que tienen una serie de afinidades, de intereses personales. A mí me interesa el medio ambiente, me interesan los animales, me interesan los derechos de la mujer y eso es lo que yo voy a suscribirme en mi información. Incluso los algoritmos, esto tú lo conoces mejor que yo, los algoritmos de las redes sociales les llevan a uno a ver lo que uno quiere ver. Entonces, eso va generando segmentos de población alrededor de temas. Entonces, la comunicación debe pensarse con esta lógica horizontal. Si yo emito un mensaje, todos van a querer participar, ¿no? Ahora, Pipo, y partamos de un ejemplo así que está en este momento, ¿no? Donald Trump ayer en la noche lanza su tercera candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Posiblemente lo haga por fuera incluso del Partido Republicano, eso está todavía por verse, quizás funde su propio partido. Pero una cosa que llama poderosamente la atención es que en esa línea de lo que tú planteas, de que esos caudillismos antiguos ya no existen, pero una figura como Donald Trump no es un caudillo que también, o sea, tiene esa figura de un caudillo que aglutina a una multitud, que después también se desarrollan en redes sociales. ¿Cómo funciona claro, con estos líderes autoritarios? Luego yo en la segunda parte del libro yo hago un análisis sobre el tema de hay que dimensionar la crisis, digo, ¿no? Correcto. Y hay un artículo dentro de esa sección que se llama Latinoamérica, los de arriba y los de abajo. Y lo que dice allí es, habemos unos que tenemos Wi-Fi, tenemos celular de varios cientos de dólares, medicina prepagada, etcétera. Y hay otra gente que vive muy al filo y con 200 o 300 dólares tiene que alimentar 4 bocas y ver cómo llega a fin de mes. Este fenómeno pasa igual en Estados Unidos o en otras partes. Es decir, en Estados Unidos, cuando uno ve la votación de Trump, más allá de Estados Unidos tiene dos bloques, ¿no? Republicano y demócrata muy pronunciado, y hay unos que se llaman los swing states, que son 6 o 7, que son susceptibles de cambio. Cuando uno mira lo que pasó en las elecciones con Trump y esos estados, varios de esos estados que están en el noreste básicamente, se pronunciaron por Trump porque habían sido abandonados dentro de la globalización. Fueron sector automotriz, cerraron plantas, etcétera. Todo este mundo de las tecnologías les dejó fuera. Claro, se cerraron plantas, las plantas que corrieron a México porque era más barato operar. Entonces en Michigan, en Ohio, en varios de esos estados, quedó mucha gente cesante y fuera del sistema. Entonces él llega, y igual que se hizo acá abajo con Chávez o con Correa o con nuestros caudillos, él recoge ese resentimiento diciendo, a ustedes les han olvidado, ustedes son pobres porque aquí fueron olvidados. Incluso ahí hubo una cosa que se ha debatido mucho, que el Partido Demócrata se corrió hacia la derecha, si cabe, y se olvidó de esa gente, lo descuidó, y eso permitió que Trump crezca. Además, Trump es un gran emisor de mensajes, muy potente, muy disruptivo, y eso es algo que ahora juega muy fuerte, ¿no? Que juega con la realidad alternativa o la desinformación. Exactamente. Este mundo en que tú trabajas tanto, que es el de las fake news, o este término que a mí no me gusta para nada, que se llama posverdad, porque de alguna manera nosotros mismos le estamos matando a la verdad y admitiendo que ya no existe. Pero digo, ese es el juego. Se emite mucha mentira en las redes y que se viraliza mucho más rápido antes de que uno pueda aclarar, hacer checking o lo que sea, ¿no es cierto? De alguna manera yo hace 3 o 4 días leí un artículo en el Atlantic que me consuela un poco. Dice, ¿no? La era de las redes sociales como se conocen está llegando a su final. Me parece que está empezando ya un momento en donde se comienza a recuperar el periodismo
en el campo digital ya se está fortaleciendo, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que se circule información más confiable en las redes, que es lo que hace algunos años veníamos conversando contigo. Es decir, hay que hacer buen periodismo a nivel digital. Y este tema va a permitir que no sean las fake news las que guíen el debate político y social, ¿no? Pero de todas maneras, tenemos ya, tú planteas, regresando al ejemplo Trump, que podría ser también el de Bolsonaro, ojo, Sí, o claro. podría ser el de Bukele, o podría ser así de cualquier líder autoritario. Así es. Efectivamente, hay un electorado que, digamos, está por fuera de de este gran movimiento de la globalización o de la economía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero también hay un electorado que es fuertemente ideológico, que lo que plantea, por ejemplo, en Estados Unidos es hagamos América grande otra vez, ¿no es cierto? El discurso de Trump de ayer es la gloria perdida de nuestro país, que se ha perdido en estos dos años. La acción de los grupos evangélicos extremistas, de los grupos religiosos, que también es muy fuerte en el caso de Bolsonaro, y que es recuperar a Dios, ¿no es cierto?, como centro de un Estado teocrático, en definitiva, es lo que están planteando. Es correcto. ¿No es cierto? Sí, ¿Cómo moverse en el fondo, tanto, digamos, yo hablo en el libro, ¿no?, de que son populismos autocráticos o de derecha o de izquierda, son más o menos lo mismo, no hay mucha diferencia. Y tienen estas condiciones, el nacionalismo, acá abajo en Latinoamérica no tanto, pero en el hemisferio norte tienen también racismo y xenofobia para evitar migración, hay un nacionalismo, se visualiza una economía más cerrada frente a la globalización que les desprotege en la mirada de ellos. Entonces son fenómenos semejantes. Por eso lo que yo planteo en el libro es que frente a esos extremos, ¿no es cierto?, de derecha o de izquierda, que son parecidos al final de cuentas, lo que no hay es un debate potente, importante en la sensatez del medio. La democracia se puede mover entre el centro derecha, centro izquierda, etcétera, pero dentro de un debate, respetar el disenso y construir acuerdos en el disenso, cosa que estas polarizaciones no conciben, porque lo que ellos conciben es imponer un modelo político de su pensamiento, y eso termina generando sociedades fragmentadas, divididas, más pobres, corruptas, que es lo que tenemos como factor común varios de los países latinoamericanos. Tú planteas en el libro, frente a esto, un nuevo modelo de comunicación que combina estrategia, lo estoy leyendo un pasaje, que combina estrategia centralizada con ejecución totalmente descentralizada. Sí. Explícanos eso. Es decir, yo ahí toco incluso como modelo o como ejemplo el de Greta Thunberg. Hay mucha gente que cuestionó, ¿no?, esta chica, le decían, esta culicagada, que debería estar en el colegio, que por qué habla. Porque fue sorprendente que una muchacha con 16 años arranque un proceso como ese. Ella hizo un cartelito que decía, ustedes están haciendo mierda a mi futuro, y se sentó frente al Parlamento sueco primero. Logró que el Parlamento en un momento la atiendan, porque eso se mediatizó, se viralizó. Expuso sus temas sobre el cambio climático, y en realidad es real que ahora mismo a la última COP en Egipto no asistieron ni China ni Rusia, es decir, 2 de los 3 mayores contaminantes no estaban ahí. Estados Unidos no ha ratificado el Tratado de París. En fin, hay una serie de problemas ahí que no se están abordando en una crisis que es real. Entonces, ella desarrolla un mensaje, terminó haciendo un modelo que se llamaba Fridays for Future, que era Viernes por el Futuro. Y entonces eso se desarrolló y llevaron en el septiembre del 2019 se dieron 1,100 y tanto manifestaciones en 160 países, una cosa así. Eso es una descentralización, porque ella lo que tiró es un cartel, un mensaje, un Fridays for Future, unas ideas para cuidar el planeta y tal, y que en cada ciudad y en cada país se adaptó ese mensaje a su realidad con el mismo hashtag y el mismo concepto. Pero ahí tienes una causa muy poderosa y es realmente quizás una de las causas más poderosas que puede tener la humanidad en este momento. Pero eso funciona con todas las causas. Es que lo que yo planteo también ahí es que la política ahora debe ser de causas y no de ideología. O sea, la ideología no va a ser nunca más el movilizador
en la política, ¿no? Y es justamente una de las disonancias que yo veo este momento en el ejercicio de la política. O sea, hay gente ahora pensando en empezar a construir proyectos presidenciales o esto, están pensando ideológicamente. Entonces vamos a hacer un proyecto de izquierda con esto. Y no, ahora lo que hay que hacer es pensar en el cambio climático. Yo menciono 3 ejes ahí, ¿no es cierto? Cambio climático, desigualdad y derechos. Esos son los 3 ejes temáticos que aglutinan toda la conversación en redes y toda la interacción humana y comunicacional. Dime cualquier tema y pasa por eso. La migración, el combate a la pobreza, combate a la desnutrición, los derechos de la mujer, los derechos LGBT, la reactivación económica, la economía circular, las reciclajes y tema. Ayer veía un post de Roque Sevilla muy interesante, no recuerdo si fue en Francia o en Alemania, que emitieron una norma por la cual los estacionamientos tienen que tener paneles solares encima, en fin, y entonces eso va a producir una cantidad de energía equivalente a 2 reactores nucleares, es decir, ya está esa agenda allí, y ahí hay un caudal inmenso de adhesión y de votos. Entonces lo que uno tiene que hacer es identificar esos clústeres, quienes están preocupados por temas plásticos, por el reciclaje, por energías sostenibles, transporte sostenible, y ahí uno va teniendo espacios de adhesión. Y con esos grupos, además, uno puede hacer acuerdos políticos. ¿Cuál es tu agenda en términos de energías renovables? Hagámosla, vamos a una transición y ya tenemos un acuerdo. Entonces, además, yo creo que asumiéndolo es un espacio mucho más fácil de construir agenda, porque la agenda ya no es ideológica y en consecuencia ya no es emocional y subjetiva. Tú me caes mal porque eres zurdo y yo te caigo mal porque no. No, estamos juntos para ver cómo construimos un tema en energías renovables, por ejemplo. Pero hay que acordar que esto va a contramano justamente de este clima de polarización que los modelos autoritarios se encargan de construir y que muchas veces se basan en ese sentido justamente de derecha e izquierda, ¿no es cierto? O de liberales versus conservadores versus cristianos, o etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En cada realidad toma un sentido diferente. En América Latina es todavía muy fuerte ese discurso de derecha versus izquierda, ¿no es cierto? Y esa superioridad moral que tienen incluso los unos, o que dicen tener los unos sobre los otros. Pero mira lo que acaba de pasar con Lula, ¿no? Esto es parcialmente cierto, porque Lula, que era un ícono total de la izquierda, del socialismo del siglo XXI, tiene como vicepresidente a Alckmin, que es un hombre de centro derecha, ¿no es cierto? Muy cercano a Fernando Henrique Cardoso. Y Fernando Henrique Cardoso decidió apoyarle a Lula y no a Bolsonaro. Y Lula se pasó al centro y eso le permitió lograr la votación adicional para poder ganar la elección. Y ahora tiene además de tener un vicepresidente, entre comillas, de derecha, tiene un parlamento en donde Bolsonaro tiene 36%, él tiene 24%, y el central, que les llaman en Brasil, a todos esos partidos pequeños, regionales y tal, tienen el otro 40%. Entonces a él le va a tocar negociar y correrse al centro. Entonces, ya no veo yo la posibilidad de que esta polarización siga funcionando. De hecho, donde se ha tratado de imponer ya no funciona. A Boric le salió mal el juego de la constituyente y ahora tiene que replantear y resetear su gobierno. En Argentina, Cristina Kirchner y Fernández están en una crisis sideral, ¿no es cierto? O sea, Petro, contando los días para que se Petro ha bajado un montón de puntos y ya tiene 3 paros, 3 manifestaciones grandes y una amenaza de paro nacional en puertas porque empezó a manifestarse muy extremista y la economía colombiana por primera vez tiene problemas graves. El peso está en casi 5.000 por dólar, es decir, en una devaluación salvaje. El peso estaba hace 2.500 hace 2 años o 3. Entonces, esa polarización está en decadencia. Yo acabo de ver, preparando mi charla de México, justo analizando esto, cómo planteo qué pasa en México, y tengo un estudio en México que demuestra que cuando uno mide, tú te consideras de izquierda o de derecha, apenas el 20% se ubica entre los dos extremos. Y luego comienzan y hay un 36% que se identifica como centro total. Cuando uno amplía un poco eso a centro derecha y centro izquierda, llega al 70%. Es
Es decir, el 70% de la gente no está politizada, no le importa si eres de derecha o de izquierda. Lo que quiero es que me ayudes con la seguridad para que no me asalten en la esquina, que me digas qué vas a hacer con el transporte y la energía renovable y el cuidado de las aguas y los pets y compañía. Pero hay que mencionar algo, Pipo. Quizás el gran aporte de América Latina, el gran aporte entre comillas, ¿no? A la historia de la política es el caudillismo, ¿no es cierto? Que apareció en Europa, obviamente, Sí. ¿no es cierto? Con esos grandes líderes de finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Quienes construyeron las naciones europeas, pero que en América Latina es vigente absolutamente. Entonces quizás no sea derecha-izquierda, pero sí es los López obradorcistas versus los contrarios, los correístas versus Sí. los contrarios, los kirchneristas Sí. versus los contrarios, Sí. ¿no es cierto? O sea, la figura del caudillo sigue siendo muy potente. Ahí hay una reflexión que es, yo estoy ya pensando en un segundo libro, ¿no? Y esto es el origen del segundo libro. Yo lo que arranco, ayer empecé a escribir un esquema, y el primer capítulo, si cabe, o quizás el prólogo, ya veré cómo lo armo, es justamente, en Latinoamérica cada 4 años elegimos un nuevo Mesías. Y le trasladamos los problemas. Allá el problema del Lazo, o el problema del alcalde, o el problema del que sea. Yo no hago nada como ciudadano, y luego 4 años después me rasgo las vestiduras y vuelvo a votar por otro Mesías para ver si me cambio. O sea, hay un tema que yo quiero analizar, una cosa que estoy construyendo, porque yo siento que todo el pensamiento democrático, toda esta estructura de Jefferson, Montesquieu, Rousseau y compañía, está muy pensada para el hemisferio norte, que es más racional, y en consecuencia más susceptible de aceptar normas, esquemas y pensamiento racional lógico. Latinoamérica y el sur, el hemisferio sur en general, somos gente más emocional. Las decisiones son mucho menos racionales, y eso hace incluso que luego gente que ha tenido problemas de corrupción gruesos y tal, eso medio no importe porque me cae bien o porque me propone algo chévere. Entonces, ¿qué otras? Así mismo son, ¿no? Entonces, no tenemos, eso en el hemisferio norte es difícil. Ahora mismo Trump, que tú dices, va a tener problemas para meter su tema, porque a los republicanos le están abandonando porque tiene mucho ruido de corrupciones, de líos, de los QAnon, de la invasión al Capitolio. Y eso para ellos es un límite, es una línea roja. Acá, línea roja, no sé, ¿no es cierto? Entonces, sí, es un tema que yo en este libro digo brevemente que durante la Guerra Fría nosotros a ratos fuimos medios socialistas y a ratos medios capitalistas, pero nunca fuimos capaces de encontrar un modelo latinoamericano. Y el único modelo latinoamericano que hemos encontrado es el populismo, desde Perón para acá. Claro, es el populismo caudillista. Claro, Perón, Velasco, y así en cada país uno encuentra modelos, ¿no? Quizás el país que menos se parece a eso es Chile, y un poco Uruguay también, ¿no? Son los dos países que se salen de ese modelo y son un poco más europeos, si cabe, ¿no? Más, en el caso de Chile, hasta medio nórdico, digamos, ¿no? Un país más racionalista. Pero el resto somos, sí, tremendamente caudillistas, y ese es un límite complejo, ¿no? Claro, el ejemplo más patético que tenemos a mano es el de la candidatura del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, ¿no? Claro, o sea, ahora. que es alguien acusado por corrupción, que hace su candidatura con grillete, con sentencias. Sí, pero ahora ahí Pero ahí si ves, si analizas, él tiene, llega a un 20%, no va a tener más, incluso yo creo que va a tener dificultades para llegar a eso probablemente, porque a ese outsider que fue la otra vez, ya ahora viene con mucho estigma y hay un límite. Pero ese 20% de gente representa justo esto, ese mundo tan emocional, tan simple en su forma de ver las cosas, que no va a estar analizando si el juez y la cosa, además confía muy poco en todo ese sistema, porque a esa gente también, cuando usa la justicia, cuando va a buscar servicios, le tratan muy mal. Entonces dice, esto no funciona, esto es mentira. O le piden dinero. Le piden plata, ¿saben cómo? Entonces dicen que corrupto él. Sí, son más corruptos. A mí me pidieron plata, lo otro en la comisaría cuando me pegaron. Me explico. Entonces, eso justifica esa parte. Pero el otro 80 no está de acuerdo. El problema es que el otro 80 no trabaja con esta lógica que digo yo, de sentarnos y a pensar una agenda y hacer un acuerdo. Si hacemos un acuerdo y decimos, ok, va a cesar
Probablemente yo tengo mucha ambición, pero digo, bueno, vamos con César, y yo negocio y tengo un puesto. Pero no es, yo voy y tú vas y el otro va, terminamos teniendo 5, 7, 8 candidatos, y claro, son 12, 10, 5, 8 puntos y el tipo puede ganar. Pensando más en el currículum que en la ciudad. No, y además pensando en lo personal. Claro, por eso me refiero, usarlo, usarlo como trampolín a la presidencia, para posicionarse. Otra gente simplemente por poner como hacía un famoso ex candidato a alcalde de Quito, entonces parte de la hoja de vida y se hace respetable, y uno se promociona, mi estudio jurídico crece, puede ser varias cosas, pero no hay una conciencia entonces de armar un proyecto político, sino que se transforma en eso que yo cuestiono también, que es una empresa electoral. Si yo hago mi vaina para llegar al poder, y punto. Brevemente, porque quiero entrar a la tercera parte de tu libro, mi querido Pipo. De todas formas, hay que reconocer que Jorge Yunda es un gran comunicador, Sí. y que además utiliza algo que es poco extraño en el mundo de las redes sociales, que es más bien una relación directa. Él va a jugar vóley y es su forma de hacer campaña todos los fines de semana, ¿no? Es una relación directa. Y luego, por supuesto, está su gran imperio mediático, ¿no es cierto? Su conjunto de radios, por las cuales quizás no hace campañas directamente, pero sí se presenta como un tipo bonachón, campechano, Apolítico. chistoso, ¿no es cierto? Que agrada a la gente. Es que él personifica muy bien esa gente humilde, sencilla, ¿no? Si usted hace bromas medio groseras, jode a la gente, se pasa a veces, tal. Y luego, claro, juega boli, va a comer fritada, toma colada morada, saca su perrito, cualquier cosa. Entonces, todo eso, en el fondo, se identifica con esa gente del pueblo que dice, se parece a mí, ¿no es cierto? Y por fuera de las redes sociales, eso es lo interesante. Claro, y lleva eso a las redes, como decir, las redes en realidad son una herramienta, no son en sí mismas. Hay otra gente en política que les ve como el gran objetivo, tengo que hacer un TikTok. No, hermano, anda a jugar un partido de fútbol y subió al TikTok, o decía algo interesante y subió al TikTok. Entonces, me parece que él maneja con habilidad los lenguajes de la comunicación esta posmoderna. Eso es verdad. Correcto. Bien, Pipo, la tercera parte de tu libro, la segunda, decíamos, es este diagnóstico que realizas de la región con cifras duras, con datos muy importantes de los principales organismos internacionales de economía. La situación de la región es muy crítica después de la pandemia. Es realmente, o sea, lo que estamos viviendo ahora, incluso la crisis de seguridad, se explica por la pandemia definitivamente. Exactamente, sí señor, claro, porque yo cuento ahí, ¿no es cierto? Tú una familia que tiene un celular para 3 o 4 personas y en ese tenían que estudiar e interactuar, no hay forma de que los muchachos aprendan ni hagan nada. Entonces hay una exclusión por toda esta digitalización que dio la pandemia y por el desempleo, y que creo que es muy compleja. Yo pongo ahí cifras que son reales, ¿no? Son BID, CAF, Banco Mundial, CEPAL, que son dramáticas, ¿no? 5 de cada 10 niños con hambre, si el 30%, 35% de la población con pobreza, niveles de 10, 12, 15% de pobreza extrema, dependiendo de los países. Todo eso es lo que es el caldo de cultivo del microtráfico, de la trata de personas, del crimen, etcétera. No es que los pobres sean delincuentes, pero esa pobreza, esa miseria, le facilita al delincuente la suscripción, necesito comer algo, necesito. Ya no tengo nada que perder. Exactamente. ¿Qué voy a hacer? Me juego porque, ¿qué carajo? Algo tengo que hacer para comer. ¿Cierto? En la tercera parte de tu libro incluyes 2 componentes. Primero, propones la construcción de una agenda acorde con las necesidades de estos tiempos, y luego desarrollas una propuesta, la propuesta central de este libro, que es qué hacer para repensar la democracia. Sí. Y comienzo por ahí, Pipo. ¿Qué hacer para repensar? Sí, ahí digo, esas 2 partes son las más importantes, ¿no? La una es esto que decimos de la agenda. La agenda hasta ahora, desde el punto de vista del quehacer político, viene siendo planteada desde lo ideológico, si es que hay. Ahora, si uno revisa las páginas web y los sitios de los partidos en el Ecuador, uno no encuentra pensamiento político ni propuestas, encuentra eventos. Con los jóvenes, creo, con las mujeres de acá, caminando en tal, pero no encuentra qué propuestas hay sobre los grandes temas.
Entonces, no cuando hay una agenda ideológica, cuando en realidad la agenda debe armarse con estos ejes que decía. ¿Qué propuestas tienes frente a todo lo que pasa en la ciudad? Yo decía el otro día un ejemplo ahí en la presentación del libro. En el Ecuador hay más de 130 municipios con basureros a cielo abierto. Y uno sabe que va llegando a Quinindeo y Ibarra porque comienza a apestar. Entonces, por ejemplo, este momento, si yo fuera presidente, hace rato que hubiera propuesto un gran plan nacional de desechos sólidos y hubiera puesto a todos los GATS a trabajar. Podría cambiar el reglamento del BEDE para que si tú quieres un préstamo como municipio, tengas que calificar en estatus verde para yo darte el crédito. Es decir, es un cambio cultural. Por ejemplo, en Quito hay gente que puede hacer, entre los jóvenes, hay gente que tiene mecanismos para usar los orgánicos de los mercados y convertirlos mañana en compost, en humus, en fertilizante natural, que además sería muy bueno para mejorar la calidad de los alimentos en todo el valle agroindustrial de alrededor de Quito, ¿no es cierto? Entonces, hay un montón de oportunidades, hay empleo, hay reactivación, hay oportunidades, pero no se está haciendo. Entonces, la agenda, si es que sintoniza con eso, es una aspiradora de votos entre los jóvenes, ¿no es cierto? Energías renovables, reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces, hacer agenda pensando en estos ejes: desigualdad, derechos, cambio climático. Y lo más importante del libro, desde mi punto de vista, es esta repensada de la meritocracia como único parámetro de valoración social, digo yo ahí. ¿Qué quiero decir? Desde los 80s para acá, con Thatcher Reagan, el discurso de la derecha viene siendo el que vamos a crear empleo. Y que tú tienes las oportunidades, que te esfuerces y vas a llegar. Y eso es una mentira con mayúsculas, porque las oportunidades de una y otra gente son totalmente distintas. Yo he podido lograr lo que he logrado, y yo no tengo formación universitaria, soy solo un bachiller graduado con los jesuitas y he conseguido muchas cosas en la vida porque tuve una gran educación, tuve una clase media y tuve oportunidad de acceso a una serie de cosas. No es la misma realidad para un joven de Monte Sinaí o un barrio marginal de Quito. No va a lograr nunca eso. Cuando a los 8 o 10 años le toca salir a la calle a lavar carros o a ver qué carajo hace para comer porque en su casa no hay para comer. Entonces, a ese discurso hay que complementarlo, digo yo, juntando, dignificándole a la gente y buscando espacios de encuentro cívico. Cuento ahí, por ejemplo, lo que hicimos en Quito con Agosto, Mes de las Artes, ¿no es cierto? En donde tú te encontrabas, ahí no había ricos, pobres, monos, serranos, sureños, norteños, ni cholos, ni mestizos. Todos íbamos a un mismo concierto o a una exposición o a un festival de danza, porque además todo se hacía en espacio público y era un espacio de encuentro y disfrutabas y te sentías parte de. Entonces, esto es, en el fondo, la política tiene que ser un encuentro cívico, un proyecto político. Pero justamente esos espacios de encuentro ya no existen. O sea, bueno, eso. Las redes sociales, yo creo que te fragmentaron, lo que tú decías al inicio, ¿no? O sea, te vuelven tribus enfrentadas entre sí. Pero, o sea, los debates que uno ve en Twitter, que no son debates, son peleas a cielo abierto, ¿no es cierto? O sea, son una cosa, pero... increíble. Pero en otros países tú sí tienes esto que te digo. Todo el movimiento musical en Colombia, en Argentina, la producción audiovisual, el teatro, las nuevas artes, el arte callejero, el arte urbano, el trap, el rap, todo eso está ahí y la sociedad lo consume. Es sensacional ver ahora en Colombia, en Argentina, cómo se juntan los viejos y los jóvenes y producen una cosa entre rapeada y tradicional y hacen unos fusion interesantes. Todo eso es encuentro cívico. En el Ecuador no se hace nada, César. Tú me mencionabas el tema de los discos y las cosas. Las últimas cosas que se hicieron en ese tipo son las cosas que hacíamos en los 80s con todos los músicos y los que activábamos eso. Hicimos concursos de composición de música ecuatoriana, de rock, había festivales. Ahora, contame. Ahora no hay. Entonces, claro, si no hay esos espacios de encuentro, solo te vas a limitar a la tribu de las redes en donde nos damos unos contra otros y la polarización queda instalada como la forma de interacción social. Justo lo que digo yo, hay que romper la polarización, volver a esos espacios de encuentro en donde nos vamos a integrar un poco para posibilitar un debate y la búsqueda de acuerdos. ¿Tú lo ves todavía posible en el Ecuador e incluso en Quito? Quito realmente ha sido una ciudad que se ha ido deteriorando no solamente en su infraestructura como ciudad, ¿no es cierto?
pese a que, bueno, el metro va a ser un cambio realmente importantísimo y eso es así, por más que esté demorado, ¿no es cierto? Es una obra enorme, pero más que nada es el deterioro cultural, Sí, el deterioro sí, sí. de pertenencia a Moral, la ciudad, ético, ¿no es cierto? O sea, motivacional. ujú. Sí. Yo lo veo no solo posible, sino absolutamente necesario. Es decir, yo creo que el problema que tiene Quito particularmente es esa anomia, esa tremenda apatía que logró instalarse desde el correísmo para acá. La gente empezó a tener miedo a hacer eso que éramos tradicionalmente fuertes los quiteños, a salir a expresarnos en la calle. La gente agarró miedo y cambió. Y como apareció en las redes, le cambié por el like máximo, ¿no? Y aún eso con miedo, porque en las redes también había una gruesa persecución del correísmo. Eso tú lo conoces y lo has analizado mucho. Entonces, yo ahora en cambio veo que hay una inmensa cantidad de gente diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no nos vamos a resignar a que esto siga pasando y nuestra ciudad se siga deteriorando. Y ahí lo que yo planteo es, hay que activarse como ciudadanos, construir pensamiento alrededor de esto, que yo es mi aporte después de 30 años de este quehacer. Yo creo que hay buenas ideas y de hecho ya estoy recibiendo feedbacks. Ayer tuve una invitación de una gente, mañana tengo otro grupo, gente que dice, bueno, ¿cómo nos activamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a trabajar? Ahora mismo he propuesto yo que juntemos pensamiento, veamos qué hacer precisamente para evitar que ese populismo corrupto vuelva a tomarse la alcaldía de Quito y tengamos 4 años más de crisis, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, yo digo lo mismo, la frase de Jefferson, que es el inicio de mi libro, ¿no? El precio de la libertad es la eterna vigilancia, es decir, solo la ciudadanía activa y activada sostiene la democracia. Si nos remitimos a la apatía, y a cada 4 años rasgarnos las vestiduras porque otra vez ganó, entonces sigamos rasgándonos las vestiduras y lamentando. Pero yo personalmente creo que debemos luchar y además creo que los jóvenes, toda la gente menor de 40 necesita estas soluciones porque tiene un futuro por delante. En apatía y en la polarización mueren las democracias. Completamente, sí señor. La apatía es el mejor negocio para el populismo. Perfecto. Bueno, vamos me estaba olvidando de la encuesta que hicimos, ¿no es cierto?, en nuestras redes sociales. Vamos a revisar los números. Bueno, en realidad no es una encuesta, es un sondeo en el cual se consulta a los usuarios de redes sociales, de nuestras redes sociales. Considera que la comunicación es capaz de rescatar una democracia en crisis. Por el sí, 59,1%, y por el no, el 40,9%. Interesante. Ya, mira, esta es la respuesta a lo que te digo. Si hay un 60% de la gente que dice sí, porque además hay un tema en esta respuesta, que es, ahora veía un libro último de Byung-Chul Han y el tipo arranca diciendo, ahora vivimos más en el metaverso y el Google Earth, ¿no es cierto? En realidad, llega un momento en que los jóvenes ya no distinguen mucho más de qué mismo es real y qué no, porque veo en el Twitter o veo en la red, ay, esto ya pasó, no sé, pues supongo, hay una foto que dice que pasó no sé qué, o un video y eso es. Entonces, de alguna manera, esto es la comunicación la que está definiendo el quehacer humano. Entonces, la comunicación es la que va a resolver. Todo el problema es que la comunicación hasta ahora en redes se ha usado más para el populismo, para las fake news, para la destrucción que para la construcción. Usemos la comunicación para construir y vamos a ganar la pelea. Pero para eso se necesita ciudadanos conscientes, responsables, ¿no es cierto? Mira, yo así y en eso los estados nos quedan debiendo. O sea, el cambio hacia lo digital, de lo analógico a lo digital, no vino acompañado de un cambio de formación de ciudadanos, de los ciudadanos digitales, ¿no? De estos tiempos, una posmodernidad desde el punto de vista de lo cívico y la ciudadanía, que es en el fondo, si tú ves el mensaje transversal de mi libro. Yo puse un ejemplo la otra noche, fíjate, Macron hace su partido, convoca militancia digital, consiguió el 2%, 1.5% del padrón en militancia y ganó la elección. Obama hizo lo mismo ya en el 2008 y en su segunda elección. Es decir, si tú eres capaz, yo decías, aquí en el lanzamiento de mi libro había algo más de 200 gentes. Si cada uno de ustedes consigue 10 amigos en WhatsApp y cada uno de ellos 10 amigos, tendríamos 20,000 militantes, que es el 1% del padrón total de Quito, y podemos manejar una elección con eso. Solo con eso, creando un clúster de activación potente, de militancia que difunda los mensajes. Mensaje centralizado, ejecución descentralizada. Correcto, Pipo. Bien, el tiempo nos ha pasado volando. La comunicación al poder, manual para rescatar la democracia de Leonardo Lazo está ya
a la venta. ¿En dónde está? ¿Dónde se lo puede Bueno, está adquirir? en las librerías y la forma más fácil de comprarlo en dinediciones.com DIN Ediciones. con entrega a domicilio en todo el país. Y si viven fuera del Ecuador, está en amazon.es, Amazon España, con entrega en toda Latinoamérica. Y ahora va a estar también, está en librerías en España, y ahora vamos a lanzar el 29 de noviembre en Guadalajara y va a entrar a librerías en todo México también. Buenísimo. Muchos éxitos y mucha suerte entonces con este primer hijo Sí. escrito, ¿no? Sí, señor, sí. Aventura curiosa a estas alturas de la vida. El encierro logró que la desesperación, pandemia, sí, entonces. la pandemia tuvo un resultado interesante y muy positivo para mí. Así que a ti, César, muchas gracias por el espacio y disfruto mucho siempre esas charlas contigo. Son realmente muy potentes, muy democráticas, muy, muy lindas. Muchas gracias de corazón. Gracias, Pipo, y a todos ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Red del Pomodoro. Y recuerden que el programa se vuelve a emitir, volvemos a hacer streaming a las 7:30 de la noche de hoy jueves, luego el lunes a las 7:30 de la noche también por nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo, los esperamos la próxima semana.